La pedagogía idealista. A finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX surge en Alemania una constelación de grandes filósofos y escritores que se ocupan de la educación y que pertenecen a las corrientes idealistas y neohumanista de la pedagogía. No es fácil diferenciar dónde empieza entre ellos el idealismo y dónde el humanismo, pues casi todos poseen esos dos caracteres. Por eso tenemos que estudiarlos conjuntamente sin atendernos a la clasificación por escuelas. Juan Teófilo Fichte continúa la corriente idealista iniciada por Kant, desempeñó las funciones de preceptor en una familia y conoció también a Pestalozzi. Su carácter entero y sus ideas le colocan entre las personalidades pedagógicas más salientes de la época. No quiere una educación popular, sino una educación nacional. La educación ha de ser eminentemente activa, basada en la propia actividad del alumno. Lo importante no es el conocimiento, sino la voluntad. En este sentido, Fichte es uno de los primeros representantes del activismo y el voluntarismo en la pedagogía. Fichte es el más alto representante de la educación de Estado y de la Escuela Nacional. Fichte ha sido también uno de los primeros defensores de la escuela unificada al pedir la educación de todos en todos los grados de la educación, según su capacidad, independientemente de la posición económica o social de los alumnos. Goethe, el más grande de los escritores de lengua alemana, no se ocupó sistemáticamente de la educación, pero en gran parte de sus obras expuso ideas pedagógicas. Dedicó toda una parte, llamada Provincia Pedagógica, a la educación. Aparte de esto, se ocupó de ella durante su gestión como consejero en la corte del duque Carlos Augusto de Weimar y en la educación de su nieto. Su misma vida es una obra de autoeducación. Para Goethe, la educación es ante todo una labor espiritual de humanización, como para la mayoría de sus contemporáneas de este periodo. Lo importante es la formación de la personalidad. Suma delicias de las criaturas, dice, en la personalidad. Además de Goethe, los más grandes poetas y escritores de la época se ocupan, como hemos dicho, de la educación y que, aunque pertenecen al siglo anterior, en este ejercen su mayor influencia. Froeber. Las ideas pedagógicas de Froeber aparecen en su obra fundamental, La educación del hombre, puestas en una forma simbólica y abstracta, que hace que a veces difícil su comprensión, como en comentarios como en Pestalozzi, predomina en Froeber una visión mística y humanista que sirve de inspiración a toda su obra. Para Herbart, la pedagogía como ciencia se basa en la filosofía práctica, ética y la psicología. Aquella muestra el fin de la educación, está el camino, los medios y los obstáculos, aunque está fundamentado relacionado parcial, pues tan en el fin de la educación. Entre ellos, Ephraim Lessing, el gran dramaturgo del siglo anterior que escribió un tratado sobre la educación de la especie humana, según el cual la historia cultural de la humanidad se reproduce en el desarrollo del individuo. Johann Gottfried, representante de la filosofía de vida y del neohumanismo, para quien la educación es igual a la humanización, a la formación para la razón y la libertad, para la sensibilidad y el impulso, para la vida sana y delicada, para la satisfacción y el dominio de la tierra. Sus numerosos escritos sobre la individualidad y peculiaridad de los pueblos contienen ideas sobre educación. Federico Schiller, el gran poeta alemán, se ocupa de la educación en relación con la estética. Escribió unas cartas sobre la educación estética del hombre de gran interés pedagógico. Para él, no hay ningún otro camino para hacer racional al hombre sensible que el arte. Constituyó también una teoría sobre el juego como medio para la formación de la personalidad. Juan Pablo Richter, autor de un tratado, Levana o de la educación, en el que se inspiran las ideas de Rousseau y de Goethe, para el fin de la educación es la armonía interior entre la fuerza y la belleza. El elemento vital de la educación es la satisfacción y la alegría que no deben de ser ahogadas por la disciplina. Da gran importancia también a la conservación de lo infantil en el niño, a su educación estética, así como al de la mujer.